Podcast con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Te damos la bienvenida a De Seguro Hablamos, un espacio donde platicaremos sobre temas de protección, ahorro, planeación, retiro y gastos médicos mayores. Todo lo relacionado a los seguros de vida. Conducido por Cari Payán. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Hoy estamos en una emisión más de este programa de Seguro Hablamos. Y hoy tengo una súper invitada que, bueno, les voy a dar una reseña, igual me aviento como un cuarto de programa, pero sí es importante que sepan, egresa de la carrera de comunicación por la Universidad Iberoamericana, con una maestría en comunicación social y política por la misma universidad, diplomado en social marketing por la Universidad de San Diego, California, 10 años brindando asesoría como consultora independiente en mercadotecnia digital a firma de abogados y desarrollo en la parte de estadística en la encuesta de despacho de abogados. Se inicia como asesora profesional en el 2014 en una de las compañías mejor reconocidas en el ramo asegurador en México. Desde el 2019 es fundadora y directora de su propia consultoría y uno de sus principales objetivos de vida es fomentar y difundir la cultura del ahorro, protección y educación financiera en México. Madre de 2 hijas bellísimas, exitosa, empresaria, trabajadora, activa. ¿Qué más puedo decir? Blanca Ramírez, bienvenida a este programa. ¡Bravo! Gracias, Cari, qué linda presentación y pues yo estoy feliz de estar aquí contigo en tu programa, que pues la verdad es un espacio dedicado a hablar de lo que a veces nadie habla, seguros, ¿no? Todo el mundo sabemos qué es un seguro, pero no necesariamente sabemos para qué funciona, cómo sirve y así pues es el tema de hoy, así que pues el tema de hoy, ¿qué tal, Blanca? Historias escabrosas en seguros. Hay tanto que decir. ¿Qué tal? Totalmente es un tema que genera controversia, que genera muchísimas dudas. Y bueno, la pregunta obligada, ¿qué tan cierto es que cuando tú te acercas con una persona a hablar sobre este tema tan importante, la primera respuesta es, los seguros no pagan? ¿Con qué frecuencia te enfrentas a una situación como esta? Cuéntame, Blanca, en base a tu super experiencia, cuéntanos. Pues todo el tiempo y en lo personal, pues creo que es una de las frases que más me inquietan. La principal, yo creo, porque desgraciadamente vivimos en un país que no se encuentra asegurado, que no es previsor, y mucho tiene que ver con esta mala fama. Así es. Pero, pues más allá de seguir fomentando el repetir esta frase, es ¿qué hacemos? ¿O por qué se dice? Entonces, hacer un análisis del por qué la gente cree que las aseguradoras no pagan, cuando tú también, que ya tienes experiencia en el sector, sabes que se pagan los siniestros. Así es, digo, creo que ambas tenemos experiencias, tenemos ya historias escabrosas, tal y como lo dice el programa, donde a diferencia de otras personas sí podemos decir que los seguros sí pagan. Considero que no es más que una mala asesoría o un mal diagnóstico, por así llamarlo, para que suceda este tipo de situaciones. Y como dicen por ahí, ¿no? Por unos pagamos todos. Pero sí, justo estamos ahorita, pues ahí viene una oleada de asesores súper preparados, con certificaciones, con cédulas. Donde también un nuevo... una nueva audiencia, ¿no? Totalmente. Y tenemos aquí gente que está interesada en saber cómo funciona un seguro. Así es, y nuestra misión es justo poder brindarle a toda esta gente una excelente asesoría y poder brindarles lo que ellos necesitan.
Cuéntame, Blanca, ¿tú qué has hecho para que se haga esta diferencia entre si pagan, no pagan, y que al final la gente se quede con un muy buen sabor de boca, lejos de decir que los seguros o no se pagan o no sirven? Bueno, pues de entrada es apasionarme cada día más por lo que hago, por lo que hacemos, ¿no? Como grupo, como equipo, es dignificar también la labor del asesor, porque muchas veces se cree que lo que buscamos es colocar pólizas, ¿no? Y vender, y no necesariamente es así. O sea, habemos gente muy profesional que, como dices tú, nos certificamos, estamos todos los años renovando nuestros conocimientos. Por algo existe una comisión que nos regula y que estamos en la labor, ¿no? Pero es una labor que tiene que ver con que la gente conozca todo lo que puede hacer con un seguro de vida, que también lo entiendan como tal, ¿no? O sea, a veces se entiende el seguro de vida como se muere un familiar y entonces yo recibo una suma y ni siquiera sé si esa suma me va a alcanzar para todo, ¿no? Así es. O a quién se asegura. Entonces yo creo que parte de la labor que nosotros hacemos es ir puerta a puerta, ¿no? Es esa labor constante de, oye, voy a hacerte una asesoría, pero no es una asesoría superficial. O sea, ¿sabes cómo lo hacemos? Tenemos el gusto de trabajar juntas. Así es. Y pues justo esta parte de, oye, cuéntame, ¿no? Cuéntame un poquito cómo está estructurada tu vida, qué tienes actualmente, qué necesitas proteger. Y pues toda la parte que conlleva el seguro, que también a veces no es entendida como se debe, ¿no? Sí, claro, y además también que la gente pues ya nos vea como verdaderos consultores y no como el típico agente de seguros que hace muchísimos años andaba, como bien dices, de puerta en puerta con su portafolio y su traje ya todo viejo y polvoso, y o sea, como que siento que todavía hay mucha gente que tiene esta imagen del asesor. Y no, la realidad es que cada vez más estamos preparándonos para darles a las personas pues esta consultoría, este traje a la medida, como nosotros lo llamamos, y poder encontrar cuál es el beneficio de contratar un proyecto de vida, porque al final es un proyecto, ¿no? A mediano o largo plazo, pero es literal diseñado para cada uno, y esa es la labor, y sí es importante difundirlo, que llegue a más personas para que les cambie como todo este esquema o como toda esta ideología de la gente de seguros. Entonces, pues de verdad es un tema que a mí me como bien igual me lo mencionas, me apasiona el poder expresar nosotros como consultores, como asesores, todo lo que podemos aportar a nuestros clientes y a los futuros prospectos. No sé si tengas alguna experiencia, Blanca, que nos puedas compartir. De casos Me imagino escabrosos. de casos escabrosos. No, bueno. O sea, seguramente sí hay en toda tu trayectoria, seguro encuentro. Claro. Ahí. Cuéntanos He alguno, vivido por favor. en carne propia, pues en todo el tiempo que yo fui agente de seguros y me dediqué a eso, pues tú también, ¿no? Al principio llegas a dudar y al decir, oye, y en realidad las aseguradoras pagan, ¿no? Justo. O sea, cuando entras y pues bueno, te dedicas a esto y dices, no, pues tengo que comprobarlo, ¿no? De entrada uno debe de tener, creo, su propia protección, porque si no, ¿con qué autoridad moral vas y le dices a alguien más que debe contratar su seguro? Y pues ahí empieza la historia, ¿no? Con tus propias pólizas. Y bueno, en lo personal he tenido yo que cobrar algunos siniestros, afortunadamente solo de salud, y te das cuenta la labor que tiene el asesor, porque pues bueno, a lo mejor yo misma no corrí con tanta suerte, aunque tuve una buena asesoría, pues no siempre el trabajo constante te permite
hacerlo a la perfección o con esa dedicación, ¿no? Entonces, como cliente me tocó decir, ¿cómo que no me van a pagar esto? ¿Cómo que no me van a reembolsar? Así es. Y ya que tú tomas tus propias pólizas, dices, es que a lo mejor no se dio todo el seguimiento como se tenía que hacer, y por supuesto que empiezas a ver que si tú como asesor ingresas los trámites como se deben de hacer, por supuesto que te pagan. Entonces ahí pues sí yo resaltaría la importancia que tiene un buen asesor para que te puedan hacer el pago de un siniestro o de un reembolso. Así es fundamental. Ojo, público en general, cada vez que tengan a un agente, sí, o sea, pregúntenles, oye, ¿estás asegurado? Porque, digo, hay que empezar, ¿no? De cómo es él. Sí. Exacto. Entonces, por su casa empieza. Exacto, o sea, no podemos nosotros andar difundiendo cuando no estamos aseguradas. Evidentemente, bueno, pues Blanca y su servidora sí lo estamos. Creo que también el tema de la educación hace algunos años, pues implicó el que nosotros a lo mejor no creciéramos con esta cultura, ¿no? Así es. Sin embargo, pues sí podemos hacer un cambio en las nuevas generaciones, en nuestros hijos, en tus hijas, en mis hijos, en que ellos puedan entender qué tan importante es poder adquirir un seguro. Al final, lo que les espera a ellos, a lo mejor me voy a desviar un poquito en el tema, por ejemplo, del retiro, ¿no? Lo platiqué en el programa pasado, el retiro que les espera a nuestros hijos está catastrófico, o sea, esa sí es una historia de terror. Oye, ese es todo otro programa. Sí, claro, que justo vamos a tener posiblemente en 2 programas, un programa diseñado para esto, para el tema del retiro, pero sí es importante mencionar el que nosotros podamos hacer esta diferencia de lo que nosotros no tuvimos de jóvenes o de niños versus lo que podemos ofrecerle a las nuevas generaciones. Es súper importante. Sí, yo tuve la historia también de terror de no haber tenido, de que el papá de mis hijos en su momento contrató y de repente no le dio importancia y lo canceló, y vienen las universidades y Dios guarde la hora. Gracias a Dios encontré un trabajo que, aparte de que me apasiona, me puede permitir pagar. Entonces, es importante que lo tomemos en consideración. Amigos, vamos a ir a un corte comercial y vamos a continuar con el programa. Y Blanca, regresando, casos escabrosos. Entonces, no se vayan, hagan comentarios, por favor, espero leerlos y regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud a través de www.proyectoradiomx.com con sentido social, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto OFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos.
Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Todos los miércoles de 12 a 1 disfruta de Tequila Doble. Un shot de adrenalina con Pati Cuevas. Temas interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Listo, pues regresamos y Blanca, casos escabrosos. Cuéntame. Bueno, pues les prometimos que íbamos a hablar de esto, que son los casos complicados. Justo. En tema de seguros. Entonces, pues como les decía antes del corte, yo viví, ¿no? Lo que es solicitar que te devuelvan el pago de algún tratamiento y cuándo se da y cuándo. Pero bueno, vámonos a la médula de esto, que es cuando la gente te dice, la aseguradora no paga. ¿Por qué? Yo he visto, y si no, ustedes mismos lo pueden revisar, sale año con año un reporte de la AMIS, ¿no? Bueno, salen varios reportes durante el año, pero en específico sobre cuánto pagaron las aseguradoras durante un año, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto se pagó? Por ejemplo, ahora hay un muy buen reporte sobre cuánto se pagó durante la pandemia. ¿Cuántos siniestros? Millones. ¿No? Y tanto en gastos médicos mayores como en vida. Así es. Y pues desgraciadamente se tuvieron que pagar sumas muy fuertes y ahí te das cuenta que sí pagan las aseguradoras. Pero lo importante es ¿cómo hacemos para que pague una aseguradora? Uh-huh. Porque a fin de cuentas las aseguradoras están ahí desde hace siglos, ¿ya? Así es. De hecho, el programa pasado les di una breve historia de desde cuándo inicia el tema de seguros y fue desde antes de Cristo, o sea, ni siquiera él nos había dado la bendición. No, entonces, sí, claro. Imagínate pensar que existen estas instituciones para no pagar, cuando la razón de ser de una aseguradora es justo cubrirte un riesgo y que si se presenta, pues tú estés amparado. Así es. Pero vamos al punto, o sea, ¿por qué una aseguradora no pagaría? Yo creo que justo lo que mencionábamos, creo que es por una mala asesoría o mala información por parte de la persona que se acerca al cliente. No quisiera como abocarme como a tirarle mal hate a nadie, pero sí creo que básicamente es por la mala información. También lo mencioné, hay que abocarse a nuestra Biblia, que son los términos y condiciones de las pólizas. Pero vámonos al principio, o sea, tú dijiste sí, algo claro, muy importante. Totalmente. Oye, ¿cómo se acerca un asesor a ti? Sí, perfecto. Primero que nada, Pregunta, ¿no? Todo. Tú estás pagando, estás contratando una póliza y es tu deber preguntar, ¿estás certificado? Claro, o sea, a ver, por eso yo les mencionaba, es importante que un asesor o un consultor o un agente, porque tenemos muchos nombres, primero que nada se presente como una persona profesional, obviamente con una cédula. Digo, no vamos a andar cargando la cédula, que habemos quienes sí lo hacemos, No, la vas a perder. Yo no, o sea, la traigo como digital. Ah, perfecto. Exacto, esa no se pierde, pero normalmente, pues sí, hay que presentarla para que vean que realmente estamos certificados y avalados ante la comisión, ¿no? O sea, no. Sí, es muy importante explicarles porque a lo mejor no saben, ¿no? Todo lo que regula un agente de seguros.
Pero bueno, si no son como Cari los agentes, ¿no? Que traen ahí la cédula. Hasta el acta de nacimiento. Sí podrían entrar directamente a la página de la comisión. O sea, métanse a Google, busquen Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y dentro de la página hay un buscador y dice tal cual, busca tu agente. Entonces, si ustedes van a iniciar el trámite, pueden buscar ahí a la persona que los está asesorando y darse cuenta si su cédula está vigente, claro. ¿Qué tipo de agente? ¿No? Así es, porque también para los que no lo sepan, hay diferentes agentes que cubrimos ciertos rubros, entonces también eso es importante. Y posterior a eso, sí que el agente se dé a la tarea de hacer un verdadero análisis de necesidades para poder detectar y ofrecerle al cliente justo lo que necesita y así evitarnos el problema de los seguros no pagan. Muy bien. ¿No? Y me saqué estrellita, amigos. Súper bien, pero bueno, si ustedes están buscando una póliza fundamental, que además de que pues les vibre el agente que está trabajando con ustedes, que se sientan escuchados, que no sea nada más un rollo transaccional de contrato una póliza, que estén seguros que la persona que les está brindando esa asesoría los está escuchando, está entendiendo sus necesidades. Después viene esta parte de la verificación, que vean que realmente es un agente certificado, ¿no? Que su cédula esté vigente y ahora sí, después de eso viene, ¿para qué contrato un seguro? Hay diferentes tipos de seguro que también no vamos a ahondar en el tema, ya tendrás un programa para decir todos los tipos de seguros que existen y para qué cada uno, pero se llena una solicitud. Así es. Para contratarlo. Ahí empezamos con el problema del por qué una aseguradora no puede pagar o sí puede pagar. Llena la solicitud, ahí debe venir toda la información tuya. Esto es, todos tus datos, como dirección, fecha de nacimiento, si fumas, si no fumas. Incluso peso y talla. O sea, aquí la vanidad se tiene que hacer a un lado. Todo. Si traemos los kilitos de más, ni modo. Así para eso existe un aviso de privacidad y de confidencialidad. Entonces. Y nadie va a revelar. Exacto. Si traías 2, 3 tamales más, no importa. Exacto. Aquí, lo importante es que tú declares tu estado actual y tus condiciones de salud. Ahí pues también existe un cuestionario médico en donde debemos de especificar, oye, me operaron hace algún tiempo, tuve algún diagnóstico de alguna enfermedad, ya no la presento, tuve un embarazo, alguna complicación. Incluso hasta abortos. Para el tema de las mujeres también se les pregunta si ha habido abortos o no, partos normales, cesáreas. Al final creo que toda esta información, aunque para muchos pudiera ser irrelevante, la realidad es que no lo es, porque de eso pueden venir complicaciones que si no las mencionas a la larga nos pueden generar problemas y historia de terror. Ahí sí, los seguros no van a pagar. ¿Por qué? Porque hubo una omisión, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad culturalmente estamos acostumbrados a no reportar la edad, ¿no? Como mujeres todavía es así como, ay, ¿cuántos años tienes? No, pues, no te voy a contestar, ¿ok? En lo social. Aquí en la solicitud es fundamental poner santo y seña. Digo, conozco, no voy a mencionar, pero sí conozco 2, 3 personas que para la sociedad tienen una edad y para el marido tienen otra, entonces. Oye, no vamos a quemar a nadie, pero sí pasa. Sí, claro, pasa. Como también pasa que de repente te salen con que tienen a la familia 1 y 2. Exacto. La iglesia y la capilla. Entonces, pues toda esa información también es importante saberla para que, digo, en caso de que el titular llegue a faltar, pues no se nos vayan a juntar ahí todos los beneficiarios. ¿Sabes y qué? Dios. A mí me pasaba que cuando de repente llenabas una solicitud, te daban una información y siempre al final yo ponía
la pluma, ¿no? Sobre la solicitud y volteé a ver a la gente y le decía, si tu vida dependiera de esta información que me acabas de dar, ¿puedo confiar que todo es verídico? Y empezaban las dudas. Si tú no me estás declarando correctamente todo lo que te he preguntado, puede ser que no te paguen el seguro. Y yo misma lo decía, porque aquí es donde se da la situación. Justo. Una aseguradora no te va a pagar si lo que tú estás declarando ahí no es cierto, porque estás hablando de otra persona y a la que se está asegurando es a ti. Entonces, esto es muy importante decirlo. Súper importante. ¿De quién me estás hablando? Así es. Como también es importante, digo, vivimos en una sociedad donde también el estatus es como importante y el querer aparentar es también importante. Y de repente nos salen con que ganan cierto... porque además les cuento para los que nunca han hecho como un trámite o una solicitud, prácticamente nosotros vamos a ser como los padres. Esto es como un confesionario donde vamos a preguntarles su estado civil, su estado de salud, su estado financiero. Y esta parte también es súper delicada, ¿no? Y muchas veces nos mencionan que ganan más por querer aparentar. O menos. Sí, por justo, temas de seguridad. o menos, pero sí es importante, y no porque nosotros querramos saber, o seamos chismosos, o sea, sí. Pero sí somos chismosos. Sí somos chismosos, pero para un beneficio, ¿no? O sea, de hecho, un agente de seguros, o sea... debe de ser chismoso, claro. Pero al final es chisme como entre cliente y agente. No es chisme de que yo voy y les cuento a los demás cuánto gana fulanito, porque prácticamente no es así. Pero sí es importante mencionar esta parte justo para poder nosotros hacer un análisis y encontrar lo que realmente necesita la persona y ofrecerle eso, o sea, ese traje a la medida. ¿Qué pasaría, no? Si ustedes llenan la solicitud y dicen, ay, voy a omitir que fumo, por ejemplo, sí. Para que me salga incluso más barato la póliza. Sí, porque, no, o me fumo uno a la semana o uno al mes. Eso de es repente, como ¿no? Así. Estar embarazado o no embarazado. Sí, claro. Cuando dicen, no, es que fumo, pero casi no fumo, no aplica. Si tú fumas, aunque sea un cigarro a la semana, eres fumador. Así es. Pero, pues es mejor declararlo como tal, al igual que declarar tu edad, tu peso correcto, y si tuviste alguna enfermedad, alguna cirugía, no pasa nada. O sea, existen dentro de las aseguradoras área de suscripción que se encarga analizar qué tan riesgoso es eso que te ocurrió o tu peso, si es correcto o no. Y listo, tienes una póliza pero basada en hechos reales, en declaraciones reales. Si por ahí hubiera alguna omisión y hubiera un siniestro, la aseguradora tiene que revisar esa solicitud, porque no necesariamente hay exámenes médicos cuando tú llenas una solicitud. Entonces, digamos que es un contrato de buena fe en muchas de las ocasiones. Entonces, si tú omitiste información y de repente tienes que cobrar un siniestro, pues entonces ahí es donde se dan cuenta que no era verdad, ¿no? No, y viene una serie de investigaciones y averiguaciones. Yo les voy a contar una experiencia que tuve apenas hace poco de una indemnización de una persona muy cercana, y literal, cuando nos empezaron a pedir toda la documentación, hasta uno de los beneficiarios me dijo, oye, o sea, es que me están pidiendo casi hasta el acta de nacimiento de mi familiar que acaba de fallecer. Él no había, bueno, más bien había tramitado su identificación, pero no la había ido a recoger, y a mí me da la identificación que pues presentaba normalmente, y de repente la compañía me dijo, oye, hay dos identificaciones, o es un homónimo o tiene dos identificaciones registradas. O sea, realmente la compañía sí se da la tarea de hacer toda una investigación previa antes de pagar una indemnización, ¿no? Al final, efectivamente, el cliente, el beneficiario,
sí había ido a tramitar su identificación, pero no había ido a recogerla. Y bueno, pues ya tuvo que ir, ingresamos la nueva identificación, que al final eso era lo único que nos estaba frenando para que se les pagara pues lo que su familiar les había dejado. Y todavía, de hecho, él me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ni siquiera me van a pagar lo que dicen, yo creo que voy a cancelar. Entonces, cuando se les entrega la suma asegurada, que fue en un periodo de 30 días, que es lo que normalmente se tarda en pagar una compañía, en lo que hace toda la investigación y el trámite son 30 días, a ellos le pagaron el día 32 y fue justo por este tema de la identificación. Cuando se les depositó, enseguida dijo, retiro lo dicho, continúo, porque además él ya tenía un seguro de vida. Entonces dijo, retiro lo dicho, continúo, porque hoy como beneficiario sé que las compañías sí pagan. Pero obviamente esto fue previo a un buen trabajo con su asesor, con toda la información. Afortunadamente él no tuvo una historia de terror, pero pues, sí hay muchos casos de gente que digo, no creo que sea tu caso porque es toda una profesional. No es mi caso porque también soy una profesional, pero pues sí hemos escuchado en muchos casos de personas que por ciertas omisiones o por querer saltarse trámites para que se haga rápido. También justo. Por prisa. A mí me tocó ver un caso de una mujer que estaba quejándose amargamente en redes sociales, en un grupo, diciendo que una aseguradora no le quería pagar el seguro de orfandad que firmas en la escuela, ¿no? Entonces, yo en cuanto vi, la aseguradora no quiere pagar y como siempre, ¿no? Ahí se avientan y entonces todo el mundo... A mí cuando eso pasa, me gusta preguntar concreto, oye, ¿qué aseguradora? ¿Por qué no te pagó? ¿Qué te dijeron? Y tal cual, o sea, yo le dije, a ver, ¿por qué no pagó? No, lo que pasa es que me dijeron, mi esposo se murió y la escuela te hace firmar, ¿no? El papelito de quién es el beneficiario, bueno, el beneficiario no, sino quién es el responsable, el que queda asegurado, para que en caso de un fallecimiento, pues la escuela pueda seguir cubriendo todas las colegiaturas a través de la compañía aseguradora. Y bueno, en ese caso, resulta que no le querían pagar. Y yo me adentré, ¿no? A ver qué te responden, y a ver qué te dijeron, y a ver qué... Y resulta que efectivamente no querían pagar porque había declarado que no fumaba el papá. Y murió de enfisema pulmonar. No, fue un infarto. Ok. Pero realmente a la hora de hacer toda la revisión, como dices, la aseguradora, y por algo tan sencillo que yo dije, oye, ¿y si fumaba, por qué no pusiste que fumaba? Porque o sea, yo creo lo considero irrelevante. Fue prisa, o sea, porque muchas veces, ¿no? Llegas al colegio con prisa a dejar a los niños y dicen, ay señora, no ha firmado esto, ¿no? Ay, ¿qué es? Y no te tomas el tiempo de leer un documento tan importante y por esa razón no le pagaron. Ella estaba enojadísima, pero realmente ¿de quién fue la omisión? Sí, claro. ¿Y de quién fue el error? Que ahí también tengo muchas historias de terror en esto de los seguros escolares. A ver, yo lo veo en la universidad donde está mi hija. Cuando tú te inscribes, te otorgan un seguro escolar. Nadie, o por lo menos el 95%, se da la tarea de ver qué seguro escolar es, con qué compañía es, la suma asegurada, qué te cubre y bajo qué condiciones. Simplemente sabemos que nos están cobrando un seguro escolar dentro de la inscripción y hasta ahí. Pero ¿qué creen? Que llega COVID y entonces pues todas las clases en línea y demás, y empezó como el reclamo de ¿por qué voy a pagar un seguro escolar si no estoy yendo al plantel? Las instituciones querían seguir cobrando. Y entonces ahí, pues digo yo que estoy metida en esto, dije, a ver, quiero ver cuáles son las condiciones. Y efectivamente, solamente aplicaba
mientras estuvieras dentro de las instalaciones. Pero ese es, por ejemplo, ahí hay un tema, hay 2 seguros, ¿no? Todos los colegios están obligados a tener Así es. un seguro contra accidentes Ujú. y hay otro que es el de orfandad, ¿no? Entonces, bueno, el de accidentes, pues sí, a lo mejor en este periodo de tiempo habría que evaluar si los alumnos estaban dentro Presencial. de la instalación o si hay algún traslado. Sí, porque te cubrían como 5 kilómetros a la redonda, sí, pero obviamente en horario escolar, ¿no? O en sea, horario escolar. sí, si fin de semana pasas por ahí y te pasaba algo, pues obviamente no te Claro. lo cubría. Pero, por ejemplo, el seguro de orfandad no tiene nada que ver con que estés o no estés dentro de las instalaciones. Depende la universidad. Depende de la universidad. Y sí, muchas instituciones te juntan el de protección y el de orfandad. Okay. Y en este caso que hubo desgraciadamente muchos decesos en esta época de pandemia y que muchos alumnos se quedaron pues sin sus papás o sin por lo menos la persona que cubría con los gastos escolares, ahí pues el seguro sirvió para 2 cosas, hubo muchísimas demandas y yo sí me di a la tarea de averiguar por qué no estaban pagando, ¿no? Y muchas veces era porque tenían adeudos en temas de colegiatura, porque había ciertas omisiones, porque la edad no estaba correcta, las fechas de nacimiento. Exacto. Entonces, yo sí les diría ahí, sí, cuando hemos investigado a fondo, cuando viene un tema de no me pagó el seguro, es meterte al mar. te vuelves investigador Y al menos, privado, literal. sí, al menos en mi caso, todas esas investigaciones que yo he hecho me he dado cuenta que tienen que ver con la omisión por parte del solicitante. por parte del solicitante. Así Entonces es. es fundamental llenar bien estas solicitudes y no ocultar información, porque a fin de cuentas estás llenando un contrato que debe de venir tal cual. El nombre de los beneficiarios también es muy importante, siempre preguntar, oye, ¿cómo se escribe en su acta de nacimiento, no? Así es. Porque muchas veces, oye, yo dejo a mi mamá y se llama María del Rocío, pero ¿no? en el acta Dice- aparece MA. o dice Rocío nada Ajá. más, y entonces no estamos hablando de la misma persona. Así es. Entonces, de verdad, es algo que tenemos que hacer con toda conciencia para después evitar estos problemas. Y yo te podría decir que más allá de que paguen las aseguradoras, vamos a entrar en otro tema muy, muy interesante también que tiene que ver con lo escabroso, las exclusiones. También Muchas buenísimo. veces, Cuéntanos, Blanca, ¿qué es una exclusión? bueno, pues una exclusión es tal cual una cláusula del contrato en donde dice que un seguro te cubre, ¿no?, lo que está indicado en la carátula de tu póliza, pero también hay cosas que no están cubiertas. Esas son las exclusiones y puede ser que sean propiamente bajo los términos del plan que estás contratando o por alguna razón que no quiera cubrir la aseguradora. Un riesgo, por ejemplo, puede ser que por sobrepeso la aseguradora diga, te voy a asegurar tal cual está el plan, pero te voy a excluir todo lo que tenga que ver con el sobrepeso, ¿no? Digámoslo así, o te excluyeron porque ya había una preexistencia, que ese es otro tema, ¿no? Ya tenías una enfermedad previo a contratar el seguro y no te lo voy a cubrir, pero todo lo demás sí. Y resulta que muere por eso que ya tenía antes de contratar la póliza. Pues no, la aseguradora no le va a cubrir eso. Así es. Y la exclusión tiene que ver, por ejemplo, con, dice ahí, tal cual, si venías manejando en estado de ebriedad, no te va a cubrir el seguro. Y resulta que chocó, pero porque venía alcoholizada la persona. Sí, o se había metido ahí algún estupefaciente. O venía de la fiesta, lo que sea. Y el tema es, no me pagó la asegurada. Pues no, porque si él no venía manejando, venía en estado de ebriedad, pero no venía manejando. Venía manejando el amigo, la esposa, el esposo. ¿Ahí cómo aplica? Ahí entramos en casos, ahora sí que muy, muy puntuales, ¿no? O sea, ahí como tal la exclusión es si
fallece a consecuencia del estado, pues entonces no lo va a cubrir la aseguradora. Si fallece a consecuencia del accidente porque se golpeó la cabeza, no sé, entonces ahí sí digo, venía happy, pero el fallecimiento fue a causa de otra situación. Y ¿no? también es muy importante ver todas estas preexistencias médicas, son fundamentales, porque a veces tiene que ver con que yo ya era diabético, por ejemplo, y yo dije que nunca había tenido un tema de diabetes. Entonces, cuando muero, ¿no? Y digo, págame aseguradora, pues no te va a pagar porque tú omitiste esa información. Sí, porque cabe mencionar que así como los bancos, digo, yo lo explico así a mis clientes, así como los bancos manejan un buró de crédito, así las aseguradoras manejan un buró médico. Entonces, es importante porque al final si tú ya te habías hecho exámenes previos en laboratorios privados, pues todo eso queda registrado en un expediente y al final las aseguradoras pues, se van a dar la tarea de hacer su averiguación y, híjole, sorpresa, va a aparecer que este diagnóstico apareció antes de la contratación de su seguro. Amigos, vamos a ir al último corte comercial y vamos a continuar con este tema que la verdad nos genera muchísimas dudas, pero ahorita para eso estamos Blanca y su servidora para podérselas aclarar. Así que unos minutitos y regresamos con ustedes para continuar con historias escabrosas de seguros. Regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Conecte de serotonina para esta niña que vive en agonía. Esto, una pesadilla, esto no es una fantasía. Dejé de escribir, yo dejé de sonreír. Parece que el sol ya no brilla para mí. Es la soledad la que nunca me engaña, aunque por las noches a veces me daña. Y no son de extrañarse sus falsas palabras, pero anhelo aún perderme entre sueños, no en sustancias. Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia. Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo. Yo estuve ciego, pero ahora miro el cielo, me encuentro pleno. La verdad no sé ni cómo yo me siento. Existe el peligro, pero el miedo es opcional. Gracias a que aprendí de eso, ahora no miro atrás. Pude alzar el vuelo y no volver jamás a ese abismo de mi mente que no podía parar. Esto, una pesadilla. Esto, el final de la agonía. Esto, no es una fantasía. Saquen ya el conecte de serotonina para que pueda ubicarme en las ruinas mentales, lagunas verbales. Recorrí los mares para verme despegar. Me perdí entre manglares para poderme inspirar. Son las 2:52 y sigo como al comienzo, mirando el retrovisor, no actuando a tiempo. Pasa rápido y luego se repite lento. Veo el déjà vu pero no entiendo el momento. Lo siento, me perdí transbordando el vagón. En mi cuerpo hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción. Busco la razón pero solo hay vacío en mi interior. Esto, una pesadilla. Esto, el final de la agonía. Esto, no es una fantasía. Saquen ya el conecte de serotonina. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Listos, amigos, pues regresamos
Y retomando esto de nuestras historias escabrosas y lo que mencionábamos antes del corte, las exclusiones, yo ahí tengo una duda, Blanca. A ver, tú dime, por ejemplo, una persona con sobrepeso, pues sí, se echó ahí el año sabático y subió unos kilitos, obviamente lo menciona en la solicitud. Incluso la compañía le dice, ¿sabes qué? Quiero hacerte exámenes médicos para ver cómo andas del colesterol, triglicéridos y demás, y resulta... Porque tu peso me indica que hay un Exacto, tema. porque entre tu peso y la estatura como que no hay una congruencia, y entonces pues resulta que sí sale elevado en estos niveles y la compañía decide extraprimarlo, que extraprima es cobrarle un porcentaje más de lo que él iba a pagar o esta persona iba a pagar de manera inicial. Entonces se le cobra una extra prima. Incluso pudiera quitarle alguna cobertura. O aquí entra la parte de exclusión donde dice, corres riesgo de algún infarto al miocardio porque traes el colesterol elevadísimo y entonces no pienso cubrirte nada. Ahí, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy esa persona con sobrepeso, colesterol elevadísimo, extraprimada, los tacos de tripa dorada, buenísimo. Claro que no, pero bueno, al final yo entro como en un programa de nutrición, me super aplico ejercicio y al año siguiente que viene el aniversario de mi póliza, hay una... Cuéntame ahí qué pasa. Ok, de entrada, si tú declaras un peso que está por encima de lo que debería de ser, de acuerdo a tu estatura, seguramente va a haber una extra prima, pero esta extra prima a veces pensamos que va a ser así brutal. Que no es. Realmente es una tarifa bastante moderada, pero ¿qué es lo que está haciendo la aseguradora? Pues cubriéndote un riesgo que no es normal para tu condición. Entonces ya está cubierto ese riesgo, ¿no? Esto aplica incluso también en el caso de motos, que ese es otro tema. ¿Qué pasa si yo uso moto como transporte? Si lo declaro, si no lo declaro, es bien importante. Luego hablamos de ese tema también. Así es. Pero en el caso del peso, tú lo declaras, te extrapriman, pagas tu extra prima y después decides ponerte a dieta porque te cayó como bomba que te extraprimaran. Dijeron, caray, si hay un riesgo, mejor me voy a poner a dieta, y empiezas un programa de nutrición igual. Perfecto. Tú deberías de notificar todo, no solamente la parte de peso, sino cualquier situación que cambie tu estado a tu agente. ¿Por qué? Porque la aseguradora debe de estar informada de ese suceso, sobre todo cuando hay una renovación. Cuando quieres seguir con algunas coberturas, cuando quieres seguir con tu plan y te dicen, ok, requiere una nueva solicitud porque hay un nuevo estado de salud. Adelante, así es, y nuevos estudios médicos. Entonces, aquí aplica el, te vamos a dar otro chance, ya vimos que te portaste bien todo este año, y entonces... Sí se puede revisar esta situación, y también es muy importante al revés, por eso hablamos de las preexistencias. Tú estás declarando lo que tú tienes en un cierto momento, que es cuando estás firmando, y si esa información es verídica, todo lo que diga tu póliza está cubierto, y si en ese momento te diagnostican una enfermedad, tienes alguna condición distinta que no fue previa a la contratación del seguro, la aseguradora tiene que pagártela a fuerza, aunque ya traigas 3 tacos más, aunque de repente hayas contraído alguna enfermedad. Obviamente también tiene que ver con los famosos periodos de espera, que ese es otro gran tema. Híjole, es que de verdad aquí nos iríamos... Creo que 2 o 3 programas seguidos, pero bueno, al final creo que es importante que la comunicación que hay entre cliente y asesor debe de ser de verdad como de súper amigos,
de estar informando todo el tiempo cada que haya alguna variación tanto de salud como de peso, algo que no se haya mencionado, como bien lo dice Blanca, en la solicitud. Yo ya contraté la póliza, pero pues cuando yo la contraté no tenía este sobrepeso o me empecé a sentir mal y resulta que me fui a hacer estudios y me diagnosticaron un tumor. Entonces yo todo eso tengo la obligación de, yo como cliente, informárselo a mi agente para que él obviamente se lo informe a la compañía. Recordemos que la agente es la persona que intermedia a la compañía, o sea, es quien va a dar la cara, ¿no? Entonces sí es súper importante poder tener esta comunicación de cliente a agente para que no haya problemas a futuro y no tengamos esta situación de que los seguros no pagan. Evidentemente sí se pagan, como bien lo mencionaste al inicio del programa. ¿Cuántos millones no están reportados de que las compañías de seguros en general han pagado y han indemnizado a miles de personas? Aunque no aplique, porque aquí sí quiero contar una historia que yo en lo personal viví. Ok. Una de las exclusiones de una póliza es que no te cubre cuando hay un acto terrorista, cuando había una pandemia. No estaban las aseguradoras obligadas a pagar. Pero es que ni siquiera aplicaba, o bueno, no estaba ni siquiera mencionada en condiciones generales. Tal cual, sí había una cláusula que excluía actos terroristas y pandemia. Ok. Y entonces, cuando surge la pandemia por COVID, las aseguradoras dicen, bueno, hay que ajustarlo. ¿Qué va a pasar? Porque obviamente hay un chorro de gente asegurada y hay que indemnizar, cuando no necesariamente había una obligación por parte de las aseguradoras. Y poco a poco cada una de las aseguradoras fue avisando el trato que se le iba a dar, después de cuánto iba a ser el periodo de espera. Sí, que ahí fue variado entre compañías, ¿no? Había unas que se tardaban 30 días, otras el día 1, otras 3 meses después, pero sí, exacto, al final se cubría, ¿no? Y algo similar sucedió en el famoso 11 de septiembre. No, bueno, acto terrorista. Así es. Y se indemnizaron a todas las personas que fallecieron, que estaban aseguradas. Entonces, ahí te das cuenta cómo cuando una compañía te cubre, incluso cuando a veces pudiera haber un tema de exclusión y se puede asegurar, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante desmitificar todo lo que gira en torno a una aseguradora, a un agente de seguros y a una persona que está haciendo bien las cosas. Ahora, que si sucediera que no se le cubriera a alguien por alguna razón, vale toda la pena darle el seguimiento y ver en dónde es donde nos está pagando y por qué razón. Así es. Entonces, no estamos diciendo, oiga, no, todo aquí, no. Todo está escrito, hay que hacer un verdadero análisis, hay que evaluar cada caso. Hay que ser Y profesionales. entenderlo. Así Otro es. gran tema, ¿qué pasa si me suicido? No, bueno, que ese tema, digo, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, en algún momento, cuando yo estoy haciendo toda esta parte de la solicitud y de las preguntas, me ha tocado que 3 personas, literal, me han preguntado, si me suicido, ¿les van a pagar a mis beneficiarios? Enseguida fue voltear y decir, o sea, ¿tienes pensado hacerlo? O sea, ¿sí se ha prestado a esto? Tan es así que las aseguradoras ya tienen cubierta esta parte. Entonces, rapidísimo, cuéntanos cómo procede en caso de un suicidio. Perfecto. Pues justo el suicidio no se cubre. ¿Por qué? Porque es un acto premeditado y tú estás contratando una póliza para cobrar una suma asegurada y eso es un fraude tal cual. Pero, ¿qué pasa si tú tienes después de 2 años contratada una póliza y por algún tema de salud, depresión, que también tuviste que haber declarado? Exacto, si es que ya algún lo tema tenías, mental. Entonces, sí te lo cubren. ¿Por qué? Porque 2 años es el famoso periodo de disputabilidad de una póliza. Es correcto. En donde la aseguradora tiene todo el derecho de rescindir el contrato por alguna omisión o falsa declaración.
pero sí, si tú te suicidas después de 2 años, te lo cubre. Está Entonces, cubierto. pues bueno, se nos fue el programa rapidísimo. Blanca, ¿cómo te encontramos en redes sociales? bueno, yo estoy como Blanca Ramírez en cualquiera de las redes sociales y Friada27, Instagram, ayanti.mx es el nombre de nuestra consultoría. Perfecto, síganla. Y bueno, pues acá estamos como Cari Payani Consultores, Instagram y Facebook. Muchas gracias. Yo creo que el próximo programa vamos a continuar con la segunda parte de este tema. Y pues nos vemos el próximo martes. Recuerden, de 3 a 4 en De Seguro Hablamos. Blanca, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Cari. Y Hasta asegúrense. luego. Sí, asegúrense y búsquenos cualquier duda. Aquí andamos. Les mando un fuerte abrazo. Un gusto saludarlos. Nos vemos el próximo martes Besos. en De Seguro Hablamos. Bye. Recuerden que nos escuchamos el próximo martes de 3 a 4 de la tarde en una emisión más de Seguro Hablamos. Síganme en mis redes sociales, Facebook e Instagram como Cari Payán y Consultores.